Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Amén. Saluda a su hermano, amigo y servidor, el pastor Narciso Ruiz, saludándoles en esta noche de sábado, deseoso de compartir la palabra de Dios, de que cantemos al Señor juntos. Nuestra hermana Margie aquí dispuesta también para cantarle al Señor. Y en esta noche, pues nosotros creemos que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Así que vamos a, antes de comenzar, de agradecerle a usted por estar allí, de los que ya se van conectando y de los que ya están conectados. Queremos darle gloria a Dios en esta tarde. Amén. Vamos a hacer una oración dándole toda gloria y toda honra a nuestro Dios. Así que únase con nosotros en oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias por compartir tu palabra, Dios mío. Utiliza, Dios mío, la vida de mi hermana Margie y mi vida conforme a tu voluntad, conforme a tu espíritu. Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, Dios de todo poder y de misericordia, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Mi corazón ha dicho de ti buscar mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. Y estamos alegres, agradecidos por un día más, Dios, y por lo que nos permite. Rogamos que tú puedas ministrar, tocar las vidas, los corazones, y a través de la predicación, a través del cántico, podamos llegar a las vidas que están, Señor, apartadas, a las vidas que necesitan de ti, puedan ser ministradas por la palabra, puedan ser ministradas por los cánticos, y puedan tu Espíritu Santo utilizar este video para poder ministrar salud, salvación, liberación a las vidas que la puedan ver. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios mío. Permítenos hacerlo todo para la gloria y para la honra de tu nombre. Recibe tú toda nuestra exaltación y toda nuestra adoración. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bien, Dios les bendiga nuevamente. Amén. Quiero dejar con nosotros a nuestra hermana Margie y ella traerá los cánticos en esta tarde. Bendiciones. Dios Señor le bendiga, hermanos. Amén. Vamos a gozarnos con unos coros. Gloria a Dios. Avivamiento hay en mí. Avivamiento hay en mí. Todo lo dejo a Cristo mi Señor. Avivamiento hay en mí. Avivamiento hay en mí. Avivamiento hay en mí. Todo lo dejo a Cristo mi Señor.
Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Nuevamente vamos a leer unos versículos en la carta del apóstol Pedro, en Primera de Pedro, en el capítulo 1. Gloria sea el nombre del Señor. Saludo a todos aquellos que ya están conectados a las diferentes páginas y que nos ven a través de los diferentes medios. Que Dios les bendiga. Amén. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 18 hasta el versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al versículo 22. Amén, hermano. Esta noche quiero hablar un poco acerca de lo que son los últimos tiempos, pero a la misma vez tratar de el plan de Dios para la humanidad, para su iglesia. Gloria a Dios. Gloria sea a Dios. Primera Pedro capítulo 1, versículo 18 al versículo 22. Dice la Biblia, y la leemos para la gloria de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias, la honra, la gloria y la alabanza. Te pido me ayudes, Señor, a disertar en tu palabra y poder hablar correctamente. Espíritu Santo, ayúdame, sé de que no soy capaz como hacerlo. Oh, en mi propia manera, pero te pido tu dirección para poder hablar y conforme a tu Santo Espíritu ministrar esta palabra a quienes escuchan. Que ya soy de Dios. Ministra conforme a tu palabra. Dios mío, lléname de tu presencia. Permíteme hablar con sabiduría y con de nuevo, Señor, el Evangelio. Señor, y el ministerio que está escrito en estas palabras, Dios del cielo, que solo tu Espíritu Santo puede revelar. En el nombre de Cristo eso lo pido. Y ayúdame conforme a tu voluntad y a tu verdad. Lo pido para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria sea a Dios. Les decía que en esta noche quiero que hablemos acerca de los últimos tiempos. Y el apóstol Pedro en estos versículos, quisiera primeramente comenzar hablando del versículo 20. Encontramos de alguna manera que el apóstol Pedro nos dice en este versículo que Cristo Jesús, versículo 20, que Cristo Jesús ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y quisiera tomar esa como la base de esta predicación, los postreros tiempos o los últimos tiempos. Amados hermanos, en las Escrituras encontramos varias expresiones, connotaciones de lo que son, lo que hablan de los final de los tiempos, de los últimos tiempos, de los tiempos finales, y de los días postreros, de los días venideros, el fin de los días, o la hora que ha de venir. Todas estas son frases que refieren al plan creador y salvador de Dios para el universo, el espacio, el tiempo y para todos aquellos seres
que están, los seres humanos que están en este planeta, que tienen necesidad de salvación, pues yo creo, y la Biblia afirma que los animales no tienen necesidad de salvación, pero que sí, el ser humano, porque tiene un alma, Dios lo creó con un ser eterno, o para que fuera eternamente. La Biblia dice que Él puso eternidad en el corazón del hombre, entonces nosotros fuimos creados para ser eternos. Ya sea en una eternidad en Dios, con Dios, o una eternidad en separación de Dios, en juicio, sin aniquilación, sin destrucción, sino simplemente en el juicio de Dios. Dios nos creó para que fuéramos eternos. Pero escucha bien, que cuando hablamos nosotros del fin de los tiempos finales, estamos hablando del fin del propósito de Dios para un grupo especial de personas, y que nosotros podemos ver que siempre en la Escritura o en el Antiguo Testamento se mencionan los días, el tiempo finales o los días postreros. Y estos días postreros apuntan al fin determinado de ese tiempo que Dios tenía. En lo que vemos nosotros hoy, hablamos de los días finales o los días postreros. Pero hay al menos 4 que son los periodos que pueden describirse como los días postreros en la Biblia. Al menos 4 que son los periodos que pueden describirse como los días postreros. Y quisiera que usted me acompañara en estos versículos de la Biblia para que veamos cuáles son estos 4, al menos estos 4 periodos que se describen como los días postreros. Y el número 1 es el que está hablando el apóstol Pedro en este versículo, del versículo 20. Donde nos hace mención de la encarnación de Cristo, donde dice, pero que Jesucristo había sido manifestado en los postreros tiempos para morir por los pecadores de la humanidad. Y que esta es una afirmación que corresponde al cumplimiento del tiempo en que Dios envió a su Hijo para ser el Salvador de la humanidad. Aleluya. En Isaías capítulo 6, versículo 8, la Biblia dice en aquella visión que tuvo el profeta Isaías, cuando él dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y que sus faldas llegaban y llenaban el templo, la gloria de Dios, y que habían serafines que tenían 6 alas, dice la Biblia, que con 2 alas cubrían sus pies, con 2 alas cubrían su rostro, y con 2 alas volaban, y decían el uno al otro, daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Luego la Biblia nos dice a nosotros, y esto puede ser también una expresión, Santo, 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 a la triunidad de Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que nos hace referencia en el versículo 8 de ese mismo capítulo 6 de Isaías, donde dice, pero ¿a quién enviaremos? Forma plural, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? E Isaías hace una mención y dice, heme aquí, yo iré. La teología nos hace mención de que esto fue lo que sucedió antes de la eternidad, cuando Dios estaba buscando a quién enviar para salvar a la humanidad, y se tuvo que ser enviado, o el Hijo fue el que se ofreció para ser enviado a salvar a la humanidad. Y precisamente Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice que cuando se dio el cumplimiento del tiempo, fue manifestado el Hijo, dice la Biblia, en Gálatas capítulo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que el primer tiempo o el primer periodo nos habla, cuando hablamos del postrer tiempo, nos habla de la venida, de la encarnación de Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Significa el cumplimiento del tiempo para poder redimir a la humanidad. Y Dios lo cumple en Cristo Jesús en este postrer tiempo, del tiempo de Israel. Lo cumple el Señor cuando Cristo Jesús viene en la primera forma de los últimos tiempos. Se cumple en Cristo Jesús. Viniendo Él, y la Biblia dice también, encontramos un concepto similar cuando leemos
lo que Dios dice en el versículo de Hebreos capítulo 1, versículo 12, cuando la Biblia nos dice a nosotros, y quisiera leer Hebreos capítulo 1, versículo 12, hablando del cumplimiento del tiempo, la Biblia dice que en estos postreros tiempos, y gloria a Dios, y como Hebreos capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2 dice, y en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, que a quien constituyó heredero de todo y porque asimismo hizo el universo. Pero el versículo 1 nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, ese es el tiempo del trato de Dios con Israel, a los padres por los profetas. La hora, dice la Biblia, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero y por quien asimismo hizo todo el universo. Para aquellos que creen que Jesucristo es solamente un ser creado, la Biblia dice que por Él subsisten todas las cosas, que en Él están hechas. Amén. Aleluya. La Biblia nos dice que Él es Dios, no que la Biblia se contradiga, que Él es la segunda persona de la Trinidad, la triunidad de Dios. Eso es lo que dice la Biblia en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. E indiscutiblemente grande es este misterio, porque es un misterio de que Cristo fue manifestado en carne. Dios se manifestó en carne, dice la Biblia. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, del amor, grande amor de Dios para la humanidad. Dios se manifestó en carne, fue justificado en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios fue el que lo dirigió a cada paso, a cada decisión, a cada dirección. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. La iglesia, para ser triunfante, vencedora, necesita ser dirigida por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda ser quien tome la preeminencia dentro de la iglesia. Cristo Jesús sea quien tome la preeminencia dentro de la iglesia y la gloria sobre todas las cosas, porque el Espíritu va a honrar, va a glorificar al Hijo. Gloria a Dios. La Biblia dice que Él fue visto de los ángeles le servían, que fue predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este es Dios que se hizo carne. Amén. Así que la palabra de Dios nos está diciendo que la primera de las formas en que podemos ver este último de los tiempos aplicado en la palabra de Dios es a la encarnación de Jesucristo. Y cuando la Biblia dice en el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Lo que está diciendo es que usted y yo, que hemos recibido al Señor como Salvador de nuestra vida, fuimos rescatados. ¿Sabe qué significa esto? Que Cristo fue enviado como el rescatador o como el pago del rescate para que usted y yo fuéramos dejados libres por medio del pecado, que el pecado nos tenía, el enemigo nos tenía atados. Cristo Jesús viene y nos compra por medio de su sacrificio. Y dice que al comprarnos no nos compró con plata o oro, cosas que se destruyen en este tiempo. No, sí que no, dice la palabra de Dios, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, porque Él fue el cordero que se entregó por el pecado de la humanidad. Gloria a Dios. La Biblia dice que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero decirle que a Dios nadie lo toma por sorpresa. La gente se sorprende cuando algo pasa. Fulano pecó, alguien cayó, esto sucedió y la gente se sorprende. ¡Qué barbaridad! Creíamos que era un hombre de Dios, una mujer de Dios que no se iba a apartar. Pero a Dios nadie lo toma por sorpresa. Él sabe todas las cosas, lo que va a suceder y cuándo sucederá y por qué sucederá y cómo sucederá. Y trata de impedir muchas cosas muchas veces. Cuando el hombre atiende la voz de Dios, esas cosas no suceden. Pero lo que la Biblia nos dice a nosotros, entonces, es que mediante el Jesucristo, nosotros creímos en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Le resucitó a Cristo Jesús de los muertos y le ha dado gloria, dice la Biblia, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.
Me sorprende que hoy en día muchas personas han puesto la fe en predicadores. Han puesto la fe en iglesias. Y dicen, aquí sí hay salvación. En ese predicador sí hay esto. O en aquella iglesia ahí sí hay salvación. La salvación, amado hermano y amigo, está en Cristo Jesús. Amén. No está en ninguna congregación. No está en ningún hombre. Está en Cristo Jesús. Amén. Que esta es la iglesia, esta es la iglesia, la que fundó Cristo Jesús. Oiga, usted necesita entender algo. Que Cristo Jesús, al establecer una iglesia, dijo que aquellos que se guardaran sin mancha, aquellos que se guardaran en santidad, esos iban a ser llamados del pueblo de Dios. La Biblia dice en 1 Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga toda la obra de cada uno, no dice juzga cada una de las iglesias, sino obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Usted y yo y los que hemos reconocido a Cristo Jesús en esta tierra solo somos peregrinos. Aleluya. Así que si usted está pensando que usted se va a quedar toda su vida acá o toda la eternidad acá, es un error. Este es un tiempo de peregrinación. Y Cristo Jesús nos invita a ser peregrinos en esta tierra. Aleluya. Que solamente vamos de pasada. Así que no se encariña con nada de este mundo, ni nada de esta tierra. No se encariña con nada de esto. Usted tiene que encariñarse con aquello que por fe estamos viendo que es el cielo de Dios. La gloria de Dios. La presencia de Él. Donde quiera que Él esté, allí estará su novia. Allí estará su esposa. Allí estará su iglesia. Pero lo segundo que nos habla la Biblia de los días postreros es los días postreros de Israel, o los últimos días antes del nuevo pacto. Los últimos días antes del nuevo pacto, que ya hemos hablado con la venida del Señor. El plan de Dios para Israel comenzó con una promesa del pacto de Dios a Abraham. Aleluya. Donde Él le dijo que Él iba a bendecir a quienes le bendijeron y iba a maldecir a quienes le maldijeron. Así que ojo, hermanos, amados hermanos, cuidado con hablar palabras en contra de la nación de Israel, porque Dios vela por ellos. Gloria a Dios. Entonces, la promesa de Dios a Abraham, de que haría de él de este patriarca, una gran nación. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, la promesa. Y durante los 2000 años siguientes, Dios obró su plan creador, redentor, y por medio del pueblo de Israel traer a Cristo Jesús, Salvador de todas las gentes. Aleluya. Pero esa etapa, amados hermanos, se dio por terminada con la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestra Señora Jesucristo. La etapa de los postreros días, de alguna manera, para aquel tiempo. Porque aún hay días que tienen que sufrir los judíos que están por venir. Ahora, en los postreros días que están por venir, la nación experimentará angustia. Y lo que se le llama el tiempo de angustia para Jacob. ¿Por qué? Porque Israel padecerá bajo la mano destructora del anticristo en esta tierra. Israel padecerá por la mano destructora del anticristo. Y se cumplirán profecías que están tanto escritas en Deuteronomio 4:30, 31, 29, en Jeremías 30, 24. Donde quiero leer ese versículo de Jeremías 30, 24 para que veas lo que la Biblia está diciendo para los postreros días de Israel en esta tierra. Jeremías capítulo 30, versículo 24. La palabra de Dios dice que en esos postreros días, escucha bien lo que va a suceder. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que hayan hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Hasta cuando hayan pasado estas cosas, muchas personas lo van a entender. ¿Para quién era esta escritura? Para Israel. Entonces lo va a entender al fin de estos días. Pero ¿qué dice también la palabra de Dios? Dice que tendrán lugar durante la semana
la semana 70 de Daniel, o sea, la última semana que habla de las 70 semanas dirigidas al pueblo de Israel. Y esta semana 70 aún no ha venido, está por llegar, se cumplirá en los últimos 7 años, días de años, que el pueblo de Israel estará por 7 años bajo la tribulación en este mundo. Entonces, que tendrán lugar durante la semana 70, predicha por Daniel en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Además de una invasión de los ejércitos del norte que serán destruidos por Dios mismo, según Ezequiel capítulo 38, versículos 15 al 22. Todo esto es parte de los días postreros de Israel, cuando Dios comience a operar nuevamente con ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios en este momento ha traído de alguna manera endurecimiento a Israel. ¿Para qué? Para que puedan entrar el tiempo de los gentiles, pueda entrar el tiempo de nosotros como aquellos que han de salvarse. Oiga lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 26. Romanos capítulo 11, versículo 26, quiero leer este versículo para que usted también pueda ver lo que estamos hablando en esta hora. El apóstol Pablo habla acerca del celo que siente por su nación, por Israel, y que desearía el mismo ser anatema por la salvación de ellos, para que ellos pudieran. Pero Dios tiene establecido ya lo que Él hará con Israel. Escuche bien lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 26 y 27. Dice la Biblia: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles, que es el tiempo para que los gentiles tienen, para que el trato de Dios con los gentiles para la salvación. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Dios, de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos en cuanto yo quite sus pecados. Escucha bien, entonces Dios operará en este tiempo cuando al final de la tribulación sean atacados. Dios mismo destruirá a los atacantes de Israel. Y dice la Biblia que en ese momento, cuando Israel como nación se arrepentirá y volverá a Dios como nación, se arrepentirá y volverá a Dios como nación, porque ya van a haber 144,000 personas que van a haber predicado el mensaje de la palabra de Dios, según Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Entonces la Biblia nos da a entender a nosotros que el tiempo de los postreros días de Dios, para esta nación de Israel también hay un tiempo que tiene que venir. Dios no ha terminado su tiempo. No ha terminado su tiempo con Israel, sino que ha tratado despacio para que los gentiles, aquellos que no éramos nadie antes, que éramos llamados perrillos, ahora tengamos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Ahora escuchen. Después de esto, ingresará el Señor, el Rey, cuando venga con su esposa, para entrar al milenio. La Biblia dice, cuando entrar al milenio, allí Israel estará arrepentido. Y Mateo capítulo 25 nos habla del juicio de las naciones, donde Él juzgará a las naciones por aquello que hayan hecho en contra de su pueblo. Y llamará a los de la izquierda y a los de la derecha. Y ella apartará a las personas o a las naciones como quien aparta a los cabritos de las ovejas. Y dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, y apartados y echados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aleluya. Escucha bien. Entonces la Biblia nos dice que Dios tiene todavía trato con ellos. Ingresará en la plena bendición del nuevo pacto durante el milenio. Jeremías 31, 31, 37. Él cambiará el corazón de piedra a un corazón de carne para este pueblo. Es lo que Dios necesita y es lo que Dios va a hacer también con la iglesia en este momento. Le está tratando el corazón de piedra de muchos, están cambiando el corazón de carne con lo que está pasando con el COVID-19. Aleluya. El reino de Dios gobernado por Jesucristo entonces estará allí, y después sucederá el fin de los siglos cuando Él termine con sus enemigos y entregue el reino al Padre. Pero escúchame, ahora el número 3 de los tiempos, de los últimos tiempos, de los tiempos postreros, son el tiempo del dominio del mundo por los gentiles. Tiempo del dominio del mundo por los gentiles. Tiempo que comenzó con Nabucodonosor
cuando él conquistó a Israel, él conquistó al reino de Surauda y se lo llevó cautivo. Es el tiempo de las naciones gentiles, no israelitas, que comenzaron a gobernar. Y se acabará en el momento cuando Armagedón llegue, allí se acabará el tiempo de los gentiles. Cuando estén todas estas naciones en contra de Israel, según lo que dice la Biblia en Zacarías capítulo 12, y estén todas estas naciones a punto de atacar a Israel, entonces aparecerá el Dios de poder y de gloria y los va a destruir con la espada de su boca, dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Aleluya. Entonces la Biblia nos dice que los postreros días del dominio del mundo de parte de los gentiles, este periodo que Jesús llama los tiempos de los gentiles, en Lucas 21-24, comenzó con la destrucción del reino judío por parte de Nabucodonosor en Babilonia, y que en esencia se trata del dominio de las naciones gentiles sobre el mundo, incluso Israel, desde la destrucción mencionada del reino de Israel hasta su restablecimiento cuando Jesucristo regrese a la tierra. La batalla de Armagedón terminará con el gobierno de los gentiles para siempre y dará por inicio el reinado milenial y el eterno de Cristo Jesús, donde Él será rey por siempre y para siempre. Amén. Sobre toda su creación. Amén. Y sobre toda la nación. Hay algo que a nosotros nos tiene que interesar como cristianos y que nosotros estamos del lado ganador. Aleluya. Es que Cristo Jesús es victorioso. Gloria a Dios. Que Él ya ganó en la cruz del Calvario. Su sacrificio nos da victoria. Para que usted y yo que entendemos la palabra, que podamos entender la palabra, necesitamos saber que usted y yo no tenemos que estar asustados por lo que esté pasando de ninguna manera, sino que Dios nos guarda y nos guardará hasta el momento que Él determine, porque Él ya tiene determinados nuestros días. Aleluya. ¿Qué es lo que necesitamos hacer usted y yo? Definirnos, defínase a quién le sirve al mundo, le sirve a Dios. Defínese para quién trabaja para el diablo, trabaja para Cristo. No puede ser un mediocre, no puede estar a medias, no puede estar con un pie en la iglesia, un pie en el mundo. No, defínase. ¿Le sirve a Dios o le sirve al mundo? ¿Le sirve al diablo o le sirve a Dios? No puede servir a dos señores, no puede servir al Señor, no puede servir a nadie más. Te puede servir solo a uno. Defínase. Es lo que necesitamos hacer, definirnos. ¿A quién servimos? ¿Para quién hacer las cosas? La Biblia dice en Colosenses capítulo 3 versículo 17 que todo lo que hagamos de hechos o de palabras sea para la gloria, sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios el Padre. Aleluya. Para la gloria de Dios el Padre. Amén. Y aquí a todos aquellos que creen en la unicidad, no mencionan el resto de ese versículo, solamente dicen todo lo que hagáis de hechos o de palabras, hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Pero para qué? Para la gloria de Dios el Padre. Amén. Para la bendición de nuestro Dios y Salvador. Que Dios bendiga a todos aquellos siervos de Dios que están allí, constantes predicando la palabra y sirviendo. Porque todos sus siervos, nosotros lo que hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios el Padre. Por medio de Jesús. Dando gracias a Dios el Padre por medio de Jesús. Sí, amén. Ahora yo he mencionado que los tiempos últimos se demuestran en 4 periodos. Número 1, la encarnación de Cristo Jesús para salvar y entregarse como cordero en la cruz y morir derramando su sangre en la cruz. Número 1. Número 2, los días postreros de Israel, o los últimos días antes del nuevo pacto y lo que viene aconteciendo al final cuando la iglesia desaparezca de esta tierra. Número 3, los postreros días del dominio del mundo de los gentiles, cuando el Señor tomará el control de este mundo entonces. ¿Sabes qué? Cristo Jesús tiene todas las cosas bajo control. Si tú estás afligido por el COVID-19, quiero invitarte a que pienses esto. Dios está en control. Dios está en control. Y si tú estás en la mano de Dios y si Dios es tu amigo, ¿para qué vas a temer? Como el caso de un muchachito que iba en el avión. Y cuando él iba en el avión, hubo una turbulencia severa. Y mientras él iba en el avión, iba jugando videojuegos.
Iba una turbulencia severa y había un hombre que iba tan asustado, tan afligido en el avión, porque la turbulencia, el avión se hacía a un lado, se meneaba como que iba a caer en pedazos, como que las alas se le iban a caer al avión. Pero aquel hombre se miraba que el niño solamente iba tranquilo jugando videojuegos y como que nada iba pasando. Y decidió acercársele y preguntarle, y le dijo, niño, ¿y no te asusta que el avión se pueda caer en pedazos? Sí me puede asustarle. ¿Y no te asusta que haya turbulencia? No. ¿Y no te asusta nada de esto? No. ¿Por qué? Porque mi papá es el piloto y yo lo he visto pasar peores tormentas que él. Entonces usted y yo necesitamos lo que queremos saber. Aunque pase lo que pase, mi papá es el piloto. Él está volando este avión y él sabe cómo lo lleva. Y cualquier tormenta que pasemos, yo sé que estoy seguro que él me va a proteger. Mi padre es el que lleva el control de todas estas cosas. Yo no sé si tú le puedes dar gloria a Dios por lo que te digo en esta hora. Así que la cuarta fase o la cuarta forma que nos habla de los últimos tiempos, o el cuarto periodo que nos habla de los postreros días, es el periodo de la era de la iglesia. Los apóstoles advirtieron, escucha bien, yo he estado predicando estos días acerca de esto. Al hablar de los últimos tiempos del periodo de la iglesia, no podemos hablarlo sin hacer mención de lo que los apóstoles advirtieron. Primeramente, que advirtieron que los postreros días, en los últimos días de la era de la iglesia, estarían asignados por apostasía doctrinal. O sea, gente que se iba a apartar de la verdad y que iba a hablar doctrinas erradas fuera de control y fuera de la orden y fuera del contexto bíblico. Oiga, hoy ha habido una aberración de doctrina, una desalineación de doctrinas, tanta gente inventándose cosas, la izquierda, derecha. Ahora existe la unción de la cachetada, la unción de la sal, la unción de la ceniza, la unción de la patada, la unción del rebote, la unción de todas estas cosas que son inventos de la mente de alguien. Yo no sé, de personas que se han inventado todas estas cosas, que solo vienen a hablarnos de apostasía doctrinal, apartarse o separación de las doctrinas verdaderas. De la doctrina verdadera. Pero escucha bien, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 y capítulo 3 nos hablan de esto. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 3 al versículo 4, y quisiera leer lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 3 al versículo 4. La Biblia dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, escucha bien, burladores, andando según sus propias concupiscencias. Yo sé que hay gente que no le gusta que se lea la Biblia mientras se predica, pero escucha bien, es necesario que entienda que de dónde estoy hablando esto. No lo estoy hablando porque me quiero inventarlo, sino para que entiendas. Escucha, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencia, y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento, de la venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y la tierra, y que proviene del agua, y que todo esto subsiste por medio de Dios, y que todo esto fue anegado y limpiado con agua. Amado hermano, en esta hora yo quiero decirte que la iglesia se enfrenta a este último tiempo, al tiempo de la culminación de sus días. Estamos en la recta final de la era de la iglesia en esta tierra, donde los hombres y las mujeres necesitamos entender, Dios está en búsqueda hoy más que nunca de gente que le adore en espíritu y en verdad. El tiempo ha llegado, la hora está aquí, que la gente se defina, que alguien pueda decir, yo quiero agradecer a Dios, servirle a Él por agradecimiento. Gloria a Dios. No hay gente que te pase reclamando, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo lo otro? ¿Por qué no tengo aquí? ¿Por qué hay gente aquí? ¿Por qué el pecador tiene aquello? ¿Por qué aquella gente? ¿Por qué aquí? No, amado hermano, no. Este no es ese tiempo. Gloria a Dios. El tiempo de Dios para que nosotros vivamos arrepentidos. Hay poder. Y pidiendo a Dios que nos guarde. Que pidiendo a Dios que nos ayude a no deslizar, a no resbalarnos. Gloria a Dios. A no resbalar. Amén. Entonces la Biblia nos dice a nosotros
que esto fue dicho por los apóstoles, que iba a ser un tiempo de decadencia moral. De decadencia moral. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 3 nos dice eso también. La Biblia dice en Santiago capítulo 5 versículo 3 que este tiempo de decadencia moral iba a afectar a muchas personas. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos para los ricos. Su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Oiga, en estos tiempos hemos llegado al tiempo donde el dinero no vale. Amén. No vale. La reputación no vale para mucha gente. Donde la fama no vale. Porque si te enfermas, ¿de qué sirve tu dinero? Sí, aleluya. ¿De qué sirve tu dinero? Amén. Amado hermano, es necesario que reconozcamos que hay un Dios Aleluya. que ha establecido todas las cosas para que se cumplan en el tiempo preciso de Él. Los estudiosos de la palabra de Dios hacen notar en la Biblia lo que la Biblia nos está diciendo, que estos son los tiempos finales de la iglesia. Advierten a los lectores de las características de los postreros días. ¿Cuáles son? Que este tiempo será un tiempo de que el amor se iba a enfriar. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sí, amén. Y ya no hay ganas ni voluntad de servir a Dios para nada. Así es. A la gente le importa cualquier otra cosa menos servir a Sí, Dios. amén. Menos adorar a Dios. Aleluya. Menos buscarle su presencia y perder las grandes oportunidades que tenemos de buscarle. Usted y yo todos. Gloria a Dios. Ya nadie quiere sacrificar nada. Y sin sacrificio no hay recompensas. Sin sacrificio no se alcanza la gloria. Gloria a Dios. La gente quiere ser bendecida sin ninguna clase de sacrificio. Quiero tenerlo todo a manos llenas sin tener que pagar nada, ni un sacrificio. Gloria a Pero Dios. este es el tiempo el cual nosotros tenemos que resplandecer. Sí, Mas amén. dice la palabra de Dios que los justos resplandecerán como las estrellas del firmamento. Este es el momento cuando la iglesia necesita resplandecer. Amada iglesia de Cristo Jesús, amada iglesia de Cristo Jesús, necesitamos aleluya. resplandecer. Apártase Gloria a Dios. nuestras vidas del pecado. Aleluya. Necesitamos buscar de Dios Sí, amén. con mayor seguridad, con mayor afirmación en la palabra, sabiendo que nuestros días en este tiempo pueden ser cortos. No sabemos cuándo vienen. Puede ser que mañana aparezca, puede ser que pasado mañana, la semana siguiente, el siguiente Así es, mes. Señor, aleluya. ¿Estás listo para que el Señor venga? ¿Estás listo para irte con Él? ¿Estás listo para la venida del Señor? ¿Estás listo? Esa es la Gloria a pregunta Dios. que te lanzaría en esta tarde. ¿Estás listo? Que estos postreros tiempos están llegando a su fin. Hermoso, mi Dios. Y lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a decir. Yo sé que en este momento lo que viene no es nada agradable. La gente está celebrando que tal vez ya se van a reabrir las cosas. ¿Sabes qué? Esto de la pandemia se va a ir empeorando en diferentes áreas. Sí, Yo amén. creo, por lo que Dios ha hablado en diferentes medios y por lo que dice la palabra de Dios, que algo grande va a azotar a este país. Amén. Que algo grande va a azotar a este país. Aleluya, papá. Y si tú no estás preparado, amado amigo y hermano, tú vas a sufrir. Este es el tiempo para la iglesia de Dios que se prepare. Porque si no estás preparado, muchos van a abandonar la fe. Y muchos de aquellos que estaban siguiendo al Señor van a ser de los que van a entregar a sus hermanos cuando llegue el tiempo de la persecución. Porque vendrá un tiempo de la persecución y van a decir, yo, ¿para qué tengo que andarme matando, siguiendo tanto? Especialmente aquellos que están pensando, que creen que están en esa posición económica buena, porque son personas que creen en el movimiento de la prosperidad. Yo estoy prosperado porque creo que esta teología es así. ¿Sabes qué? Van a ser los primeros que van a correr a entregar a los hermanos en el tiempo de la persecución, porque no les han enseñado el propósito de la palabra de Dios. Aleluya. La Biblia dice en Efesios capítulo 1 versículo Filipenses 1:29, a vosotros os es concedido por medio de Cristo Jesús no solo que creamos en Él, sino que suframos por Él. Nadie quiere sufrir. Todo el mundo quiere vivir las bendiciones de Dios, pero nadie quiere sufrir de ninguna manera. Aleluya. Nadie quiere pagar el precio, nadie. Amén. Y este es el momento de los postreros días cuando necesitamos estar más atentos que nunca a los engaños que se predican alrededor, que se hablan.
He escuchado tantas personas decir, Cristo no era pobre, él era multimillonario. Cristo no era multimillonario, Él era pobre. La Biblia lo dice, que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos de una manera espiritual. Que todas las bendiciones de Dios vendrán de una manera que tú las puedas manejar. Si tú no lo puedes manejar, Dios no te lo va a dar. No te lo va a dar. Pero si tú lo puedes manejar, Dios te lo va a dar. Porque tú puedas ser utensilio para la obra de Dios. Es necesario que reconozcamos entonces que estos 4 periodos, primero el periodo de la encarnación de Cristo nos habla de los últimos tiempos. El periodo del trato de Dios con Israel, que fue apartado un momento, se le dio un espacio hasta que haya pasado la plenitud de los gentiles. El periodo del dominio del mundo gentil, que es el número 3, y lo último, el periodo de la era de la iglesia, que es el periodo en el que nosotros estamos. Este periodo, amado hermano y amigo, este periodo es necesario que lo disfrutemos en la presencia de Dios. Y usted me va a decir, ¿cómo vamos a disfrutar en medio de un mundo angustioso, lleno de... Sí se puede. Tú puedes tener paz en medio de la tormenta. Si no la tienes, es necesario que le pidas a Dios. Quizá hay alguna clase de pecado que no te deja tener paz en medio de la tormenta. Y es necesario que le pidas a Dios, que te entregues a Él, que te sometas. Quiero hacer una oración en esta hora. Y si tú quieres comunicarte con nosotros, el número a marcar es 346-247-0052. Si hay peticiones de oración, queremos hacerlas también en esta noche. Quisiera que oráramos por el tío de nuestra hermana Darixia, que está muy grave en el hospital, tuvo un paro y le van a hacer una operación, el corazón abierto. Pero en esta hora, les bendigo en el nombre del Señor. Padre bendito. Y vamos a hacer esta oración, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias en esta hora. Bendigo su nombre, Señor. Gracias porque tú nos has enseñado de los tiempos últimos, Padre. Los tiempos últimos, que son tiempos de esta era de la iglesia en los que estamos. Tiempos últimos. Señor, he tratado de explicar a qué se refiere, o estos periodos, 4 periodos de los tiempos últimos, los tiempos postreros en la Biblia. En el nombre de Cristo Jesús te pido, Espíritu Santo, que seas tú trayendo, Señor, iluminación a mi mente y a la mente de cada uno de mis hermanos para poder entender tu palabra. Ayúdanos. Ayuda a tu iglesia, Padre, a poder encaminarnos y a dirigirnos hacia ti. Con seguridad, con firmeza, con fe. Dios mío, la esperanza está puesta en ti, la fe está puesta en ti. Señor, en esta hora pido por el tío de nuestra hermana Darixia, que está ahí en el hospital. Ese varón, Dios mío, que tuvo ese paro y que le están haciendo esa operación a corazón abierto. De acuerdo a su voluntad le pido, permita que él sea salvo de acuerdo a su voluntad. Llega a él, alcánzalo conforme a tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Ministra también, Señor, en esta hora pido por la vida de Dylan Contreras. Y así te ruego que llegues a la vida de mi hermana, Señor del cielo, Carmen, Dios del cielo, González, que está, Señor, allí en su hogar. Espero que tú llegues a cada uno. Y te ruego en el nombre de Cristo Jesús y ministres sus corazones. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, a cada hermana, a cada hermano, Dios del cielo, rogamos, Padre del cielo, por la familia de mi hermana Darixia, la familia de mi hermano Román Majano, y así también por la familia de mi hermano, Señor Carlos Cervellón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pido para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Amén. Se despide de ustedes nuevamente el pastor Narciso Ruiz, saludándoles y invitándoles para mañana a las 3 de la tarde. Será un gozo, una bendición compartir con ustedes. Dios les bendiga. Aleluya.